¿Por qué nos interesa la experiencia de las colonias? Y en particular de la colonia San José en estas páginas. ¿Por qué nos interesa el pensamiento de Peyret? Y en particular es pertinente mostrar que ni el proyecto urquicista, ni la Constitución de Alberdi, ni mucho menos la República de Mitre o la generación del 80, tenían demasiado que ver con ese sueño cooperativista, comunalista, socialista, libertario. Ese tipo de diseño social es ajeno por completo al resto de los grandes intelectuales contemporáneos de Peyret. Quizás con la única y fugaz excepción del Sarmiento, que promete hacer 100 Chivilcoy y que luego, como presidente, nada hace por impulsarlos. Alejo Peyret es, si no el único, el mayor exponente de esta corriente en la región. En ese sentido, conviene remarcar que el plan de colonización ideado y ejecutado por Urquiza y con Peyret como administrador de la colonia San José fue un ensayo de la política pública realizado en tierras privadas de Urquiza, no en propiedades fiscales. Y aunque Urquiza mostró interés en ampliar el plan, la colonia San José fue más bien el improvisado resultado de una serie de acontecimientos desgraciados. El rechazo de la provincia de Corrientes de un contingente de inmigrantes y su acogida por parte de Urquiza, y no de una planificación deliberada. El propio Peyret, reflexionando años después, lamentará que su protector no apostara con más decisión a expandir ese proyecto. El general Urquiza decía entonces que quería que la colonia San José fuese la primera de la América del Sur, y lo sería si el fundador hubiese podido deshacerse de sus preocupaciones estancieras que volvieron demasiado pronto a recuperar su imperio, y de sus atenciones políticas que, absorbiendo su espíritu en trabajos de otra clase, no le daban lugar para dedicarse preferentemente a las tareas que constituían su más legítima gloria y también su verdadero interés. ¿Cuántos servicios no habría hecho a Entre Ríos y a sí mismo si hubiese llevado a cabo el pensamiento que varias veces manifestara de colonizar tras las cuchillas entre Colón y San José, entre San José y Concepción del Uruguay? Para Peyret, en cambio, la formación de la colonia San José debía marcar el inicio de una política de organización territorial orientada hacia la conformación de colonias, con algunos rasgos muy definidos que surgían de sus convicciones más profundas: avanzar en un modelo de sociedad nuevo, basado en el acceso a la tierra por parte de quienes, en la vieja Europa, no tenían posibilidad alguna de dejar de ser criados, peones, jornaleros, arrendatarios, asalariados, en una palabra, a la disposición de otros, y aquí podían ser propietarios, dueños absolutos de sí mismos. El ideal que Peyret había bebido en los escritos de sus pensadores favoritos. Pero, ¿cuánto tenía que ver esa aspiración con la política urquicista? No mucho. Unos años después de la muerte de Urquiza, Peyret reflexiona: parecería que dos tendencias luchasen siempre en la mente de ese personaje, la del estanciero y la del agricultor. Es más, quizás la única intersección posible entre el modelo social que imaginaba Peyret y el progreso que Urquiza soñaba para Entre Ríos se circunscribiera al exiguo territorio delimitado para la colonia San José. Resulta impensable que Urquiza, como cualquier otro miembro destacado de las clases dominantes de la Argentina de la época, pudiera simpatizar con las ideas de Peyret de universalización de la propiedad, como amargamente este lo comprobará en los años venideros. Como señala Juan A. Vilar, la clase dirigente porteña de hacendados y comerciantes estaba convencida de que el progreso de la Argentina dependía del desarrollo agropecuario, lo que convenía a los países industrializados de Europa en plena conformación del mercado mundial. Con matices, Urquiza compartía esos intereses y convicciones: la utilidad de introducir colonias agrícolas con extranjeros, además de gobernar es poblar, la consigna de Alberdi, apuntaba a reforzar o acelerar en el país la plasmación de ese rol muy definido: proveer materias primas a Europa. La colonia, en cambio, tenía un interés muy diferente para Peyret. Es la puerta en práctica del elemento básico de la sociedad ideal que imagina.
que puede sintetizarse como una nación de colonias pequeñas y medianas formadas por algunos centenares de familias propietarias de sus tierras, cada colonia concebida como una pequeña república de hombres libres, productores ciudadanos. Es el ideal de Pierre-Joseph Proudhon, una democracia federal, autogestiva, deliberativa, surgida de una sociedad conformada por una pluralidad de colonias agrícolas, cada una de ellas con sus propias autoridades autónomas, colegiadas, electas por sufragio universal, con igualdad de sexos, de etnias, de condición ciudadana, cada una con su escuela, de bibliotecas populares, su periódico, su imprenta y los templos necesarios para garantizar la libertad de cultos. Pero en Urquiza, y en general en el proceso de organización institucional que observa en la naciente República Argentina, donde todo está por hacerse, Peiret encuentra la protección para llevar a la práctica un ensayo de su ideal. En Alberdi encuentra un intelectual respetable, con quien llegará a intercambiar algunas pocas cartas y marcará diferencias y llamativas coincidencias, que luego, por carriles independientes, se profundizarán en los escritos de madurez de Alberdi, como veremos. También en Sarmiento encontrará para su sorpresa y su entusiasmo, aunque brevemente, la expectativa de una política de Estado que enuncia líneas similares a las que soñaba. 11 años después de la creación de la colonia San José, Sarmiento presidente da un discurso en Chivilcoy, en el que promete hacer 100 Chivilcoy en los 6 años de mi gobierno, y con tierras para cada padre de familia, con escuelas para sus hijos. ¿Por qué Chivilcoy? Esa pequeña comunidad, con tantos puntos de contactos con las colonias San José de Peiret, expresó, por un tiempo al menos, la clave del proyecto de transformación rural que Sarmiento había declarado esencial para la construcción de una nueva nación. Era la forma superadora de una clase terrateniente porteña, formada por propietarios ausentistas. La expresión es de Alperín Dongui, cuya gravitación sobre las masas rurales se realiza a través de agentes económicos menores, bloqueando la emancipación política de las masas pastoras. Un arcaísmo económico-social al que el sanjuanino veía como el principal escollo del país industrializado que soñaba. En ese marco, propone la colonización agrícola de la campaña bonaerense con Chivilcoy como modelo para los desafíos sociopolíticos de la nación. Para Sarmiento, Chivilcoy es una prueba viviente de la justeza de su punto de vista. Algunos gauchos, antes vagos, junto con una masa heterogénea de inmigrantes, han creado una réplica austral de la democracia rural norteamericana, dice Alperín. Y en ese contexto pronuncia la famosa promesa de hacer 100 Chivilcoy. Esas palabras no podían ser más que esperanzadoras para Peiret, que se las recordará a Sarmiento poco después, en su visita presidencial a la colonia San José en compañía de Urquiza. Bellas son las palabras que constituyen nuestra divisa y que habéis resumido en Chivilcoy al inaugurar vuestro periodo presencial. Peiret llevaba por entonces 10 años predicando un tipo de colonización con rasgos definidos e indisociable de una inmigración en la que el Estado debía tener un rol decisivo. Esa inmigración no podía ser espontánea, sino planificada, una inmigración artificial, impulsada y controlada desde el Estado para que no se transformara en un negocio privado, de especulación e incluso de tráfico de personas. Peiret propone públicamente, en una de sus primeras intervenciones públicas sobre inmigración, que el gobierno nacional invierta no menos de 1 millón de pesos fuertes, lo que equivale en ese momento a 3 veces el presupuesto de la provincia de Entre Ríos, que pague los pasajes de las primeras familias inmigrantes o ponga barcos propios, que se cuide en el viaje a mujeres y niños, y que las tierras se las otorguen muy baratas o gratis. Para que ese flujo migratorio no terminara hacinado en la gran ciudad, puerto, deben crearse no menos de 10 colonias, a lo largo y lo ancho de todo el inmenso país, con los colonos dueños cada uno de su parcela y asociados en cooperativas pujantes, crecientes y con capacidad de industrializar y comercializar sus productos.
de manejar sus finanzas en bancos cooperativos y de administrar su producción en almacenes comunes para no caer en manos de intermediarios y especuladores. La distribución nacional de colonos requería incluir una decisiva política pública de limitación del latifundio, porque la colonia es incompatible con la estancia, ese modelo de campo despoblado, o mejor dicho, poblado solo por ganado, modelo al que Peyret consideraba el principal emblema del pasado a superar. Implicaba, además, una planificación ambiciosa, pero perfectamente posible, en una Argentina que era un desierto poblado por excepción, expresión de Alberdi de la que Peyret se apropia, y que, por ejemplo, en Entre Ríos, debía traducirse en la instalación de varias colonias en cada una de las dos orillas bañada por los grandes ríos. Así lo sueña Peyret. Todos los campos inmediatos a los ríos de que el Estado pueda disponer deben dedicarse a la colonización. 6 colonias escalonadas sobre la costa del Paraná y otras 6 sobre la costa del Uruguay. Antes de 20 años llegarían a darse las manos, sobre todo si se llevan a cabo las empresas proyectadas de ferrocarriles, de puentes y de tramways. Necesitaba por eso disponer no solo los mejores recursos disponibles para garantizar la colocación de los productos de las colonias, sino también para el bienestar de sus pobladores. Escuelas, vida cultural, tecnología, porque, aseguraba Peyret, no basta fundar una colonia en un punto dado y abandonarla a sí misma. Al cabo de algunos años, se verán reproducirse en su seno los vicios sociales del viejo mundo agregados a los inconvenientes del nuevo, es decir, la ilegalidad, la usura y la explotación del hombre por el hombre. El éxito estaba asegurado. Peyret no dudaba que, si se replicaba el modelo de la colonia San José, es decir, si se garantizaba al inmigrante las dos primeras prerrogativas de cualquier hombre, libertad y propiedad individual, serían millones las familias europeas que acudirían. Nadie más contento que un colono que pueda decir: no debo nada, esta casa es mía, esta chacra me pertenece, he plantado estos árboles para mí y para mis hijos, estos bueyes tan gordos trabajan para mí y no para un especulador, estas vacas tan lindas y que todas andan con cencerros me dan buena leche, y yo hago quesos y manteca que vendo para mí, etcétera, etcétera. Se considera tan dichoso como un presidente o un gobernador, y sin duda lo es mucho más. Recapitulemos. Para Peyret se requieren colonias distribuidas en todo el país, acceso a la tierra, instituciones cooperativas y bancos de crédito para proveer capitales a los trabajadores de las colonias, depósitos cooperativos para no malvender cosechas a especuladores, sociedades cooperativas para tener precios justos y calidad en el consumo local, fábricas cooperativas para añadir valor a los productos agrícolas, molinos, destilerías, maquinaria agrícola que multiplique el trabajo humano, todo lo cual distribuiría la renta en lugar de concentrarla en pocas manos. Granjas modelos e invernáculos que permitan experimentar y desarrollar el conocimiento agroeconómico. Y por supuesto, escuelas, teatros, periódicos, arte y cultura, buenos caminos, todo lo que hace más al bienestar y a darle mayor felicidad a la vida humana. Conocidas todas estas ventajas, ¿cómo no han de venir los emigrantes, los desheredados, los proscriptos, los desterrados del mundo antiguo, los que tengan sed de bienestar y de libertad, los que trabajan y sudan sin recoger nunca el producto de sus prolongados esfuerzos, los agricultores que siembran la tierra y no recogen la cosecha, las abejas que hacen la miel y que no la comen, los que tejen vestidos maravillosos y andan cubiertos de harapos, los que edifican palacios y se alojan en guaridas frías y húmedas, en fin, los que obran, los que producen todo y carecen de todo, los millones de proletarios que andan por allí destinados a morir de miseria o a cañonazos en las guerras de los reyes y los emperadores. A pesar de los obstáculos y limitaciones que el propio Peyret describe con crudeza, la colonia San José será un éxito, un modelo de progreso y organización socioeconómica que durante muchos años se mencionará en Entre Ríos, en la Argentina e incluso en Europa.
donde se utilizará para promocionar mediante publicaciones y folletos una ingente inmigración que luego, al llegar al país, será encauzada solo en parte hacia experiencias de ese tipo. Es que lo que Peiret soñó y reclamó públicamente en sus folletos y en sus notas en el Uruguay, un estado activo que organiza empresas para transportar inmigrantes lo más barato posible, que los gobiernos den subvenciones a este respecto, y otras variantes filantrópicas, no se concretará o será solo en parte en acciones aisladas. Las clases dirigentes de la Argentina no adoptaron el medio, no diré el mejor, sino el único para conseguir el resultado, que soñaba Peiret, que no era exactamente el que están buscando los estadistas argentinos. Los méritos de la colonia no se limitarán a logros económicos. En San José, además, se registrarán avances en materia de organización política. Será la primera municipalidad de Entre Ríos, antes aún de que se apruebe la ley de municipios. Tendrá también el primer gobierno municipal elegido por el voto de la propia comunidad, en un ensayo anticipatorio del sufragio universal que demorará aún varias décadas en institucionalizarse de manera generalizada, y en un ensayo también de gobierno local colegiado, que no será tomado luego en el diseño institucional de la provincia, salvo para las pequeñas comunas. Las ciudades, en el desarrollo constitucional entrerriano, seguirán la inspiración presidencialista. Entre otras razones, es una de las que motiva que la colonia San José fuera vista como separada del derecho común, un estado independiente dentro de la misma provincia. El entusiasmo de Peiret con los anuncios de Sarmiento durará muy poco tiempo. La promesa de los 100 chivilcoys nunca se concretó. El Estado argentino tendrá otras prioridades y el mismo Peiret señalará que esas políticas nunca se llevaron a cabo. Las miras de los hombres que dictan la Constitución están lejos de verse cumplidas. Si bien en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires se han hecho algunos ensayos de colonización, no se ha encarado resueltamente la solución del gran problema. La colonización, que debió haber sido una empresa nacional, patriótica, humanitaria, filántropa, grande y desinteresada, quedó en todas partes, o en casi todas, reducidas a la categoría de cálculo mezquino, de especulación egoísta. Fue olvidando el axioma de Alberdi, gobernar es poblar. En vez de introducir grandes masas de inmigrantes para propagar la planta humana en el desierto, se dijo: es necesario vender la tierra, pero venderla al más alto precio posible a los trabajadores del viejo mundo, a quienes la necesidad les obliga a venir hacia nosotros en busca de una nueva patria. El interés particular primó sobre el interés público y el movimiento de colonización estuvo a punto de detenerse. La colonización no se detuvo, pero no se generalizó como lo quería Peiret, y el resultado de ese proceso que describe fue el hacinamiento de inmigrantes en barrios precarios en las grandes ciudades, mientras en el mundo rural se consolidaba el modelo oligárquico latifundista. La decepción profunda respecto de Sarmiento se agravará poco tiempo después, cuando el asesinato de Urquiza se transforme en el pretexto, así lo calificará Peiret, para intervenir militarmente Entre Ríos y llevar otra vez la guerra y la muerte, la intranquilidad y el desasosiego, al lugar donde él soñaba ver crecer las colonias.